Hola, muy buenos días para todos ustedes, quien quiera que esté viendo este video. Buenos días, buenas tardes o a la hora que lo estén viendo. En este día yo quisiera compartir un poco lo que he aprendido en cuanto a las palabras. Es unas fechas ahorita importantes en las que se está trayendo en memoria el sacrificio perfecto que fue hecho por nuestra salvación de nuestras almas. Y quisiera yo meditar en las palabras que se han denominado las 7 palabras, esas expresiones que dio nuestro Salvador estando en la cruz, clavado, y enfatizar más la quinta palabra, en el cual él expresa una necesidad física. He escuchado varios comentarios en los que se nos dice que al expresar tengo sed, está dando a entender la necesidad física que él tenía, que era un ser humano, aparte de ser nuestro Salvador, aparte de venir y dar vida, dar esperanza, dar palabras de aliento, aparte de hacer tantos milagros, demostró la condición humana, la necesidad de tomar un líquido para hidratar el cuerpo después de haber sido golpeado y transgredido tantas veces. Y si bien es cierto, todo eso tiene razón, pero lo que a mí me llama la atención es que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, cuando menciona que él expresa esas palabras, tengo sed, anteriormente dice que lo dijo para cumplir la profecía. Si bien es cierto, tenía una necesidad física, la intención para decir esas palabras fue para hacer cumplir la profecía. Ah, ¿De cuál profecía? Ah, Mucho se cree o se piensa que es ya dicho en el Salmo 69, verso 21, en donde expresa que le dieron de comer hiel y por bebida le dieron vinagre. Podría ser eso, podría ser así, pero implica más allá. No quedaría muy ambiguo si nosotros únicamente nos conformamos con que el Mesías, nuestro Rey, nuestro Salvador, dio su vida y entregó su vida y la muestra de ello es que él expresó las palabras tengo sed. Sería muy ambiguo porque realmente esa expresión como tal no nos dice nada, no nos demuestra que él era el sacrificio perfecto para nosotros. Bien, ¿a qué quiero llegar? Hay unas leyes que no son muy conocidas. La ley de principalmente de la bebida de los celos, que es a la cual yo quiero llegar. Ahorita leer todo el párrafo sería muy largo, pero si ustedes en casa tienen a mano la Biblia pueden leerlo y pueden buscar en el libro de Números, capítulo 5, a partir del versículo 11 se nos empieza a narrar a qué refiere esta bebida de los celos, a qué refiere esa ley. En síntesis, lo que se refiere es de que si una mujer le fuera infiel al marido, y se fuera con algún amante y el marido sospechara que le habían sido infiel, él la tenía que tomar junto con una ofrenda a su mujer, llevarla con el sacerdote y hacer una ofrenda de celos. No era una ofrenda común como las demás, era una ofrenda de celos. Pero ¿qué implicaba? El sacerdote preparaba una bebida que le daban de beber a la mujer. En esa bebida antes se le decía que dijera la verdad, si había sido infiel o no había sido infiel, porque esa bebida traía una maldición. Se le iba a desgarrar su vientre y o caía muerta o ya no podía volver a tener hijos. A eso se le llama la vida de los celos. Si la mujer no había sido adúltera, no había cometido ninguna falta, en lugar de caer muerta, iba a dar a luz muchos hijos. Pero si no, pues caería muerta. Am, Hay otra ley también en la que habla acerca del matrimonio. Ustedes recuerdan que a Jesús también le preguntaron qué opinaba él acerca del matrimonio y él fue muy certero, dijo únicamente por si hay infidelidad es aceptable dar carta de divorcio. Bueno, la carta de divorcio en las instrucciones que dio el Eterno a su pueblo
decía que le podían dar carta de divorcio a una mujer después de que lo hubieran tomado como esposa y veían en ella algo que no era grato, algo que no fuera lícito, entonces le podían dar carta de divorcio. Pero quedaba un poco de confusión porque empezaron a haber muchos divorcios por cualquier causa que el esposo pensaba que era motivo de divorcio, daban las cartas así por al mayor. Bueno, esa ley encierra también una problemática. La ley dice que si una persona le da carta de divorcio a su esposa, ella se puede volver a casar. Pero si toma otro marido y ese marido o muere o la deja, el primer marido no la puede volver a tomar, porque sería contaminar la tierra. El que toma a la mujer y después la vuelve a dejar y la toma y la vuelve a dejar y la toma, eso no estaba correcto. Si una persona daba una carta de divorcio, él tenía que tener en cuenta de que no iba a volver a retomar a esa mujer. Entonces, de esa manera también se iba a evitar que hubieran divorcios al por mayor. Esa ley las entregó nuestro, nuestro Dios. Él las entregó con un propósito de que se cumplieran. Él es un Dios de orden y un Dios de reglas, de normas, pero también Él las cumple. Es por ello que a veces le pedimos a Dios, ¿por qué no intervienes en esto? ¿Por qué no intervienes en otro? Tenemos estos problemas, ¿por qué no intervienes? Porque Él es un Dios de leyes precisamente y las cumple y las hace cumplir. ¿Qué tiene que ver todo esto con la frase de tengo sed? Estoy tratando de empezar a armar todo el cuadro para empezar a dar la explicación de qué se refiere la expresión de tengo sed. Tengo sed lo entendemos cuando leemos el libro del profeta Oseas. Oseas, la etimología de su nombre significa salvación. Oseas o Josías tiene la misma etimología que es el nombre de Jesús. Bueno, en el hebreo no es Jesús, es Yeshua. La salvación viene del Eterno. Oseas tiene la misma etimología, significa salvación. No sé si recuerdan cuando Jesús entra, o Yeshua entra a Jerusalén y le empiezan a recibir con palmas y le gritaban Osana, ¿verdad? Pero en el hebreo es Oshia na, sálvanos, le gritaban sálvanos. Oshia es la misma etimología de salvación, que tiene tanto el nombre de Oseas como el nombre de Yeshua. Bueno, en el libro de Oseas, el profeta Oseas, se nos narra una historia de amor y desamor. ¿Por qué de amor y desamor? Porque a Oseas se le manda que tome una mujer, que la haga su esposa, pero esa mujer va a ser adúltera, va a ser infiel. Y así sucede una y otra vez, infidelidad tras infidelidad, y a él se le manda amarla. La ama tanto que aún acepta a 3 hijos que no son de él. Hijos de adulterio, hijos de fornicación. El primero se le llama Yesreel, que su significado es va a ser plantado. ¿Qué significa eso? Siempre la referencia hacia el pueblo de Dios, la referencia de que va a ser plantado es de que lo va a llevar a algún otro lugar. Van a ir en esclavitud o algo. A eso es a lo que refiere, ser plantado, o sea, ser llevado, ser injertado en algún otro sitio. La segunda hija, Lo Ruhamá, que significa que no, ya no es querida, ya no es apreciada. Y la tercera hija, Lo Ami. Eso significa ya no más mi pueblo. Ahora, Dios le dijo a Oseas que le pusiera estos nombres a sus hijos. ¿Por qué razón? Para darnos una enseñanza. En un momento, la esposa de Oseas, que su nombre es Gomer, Gomer significa terminar
dar culmino a algo. En una ocasión uno de sus amantes la quería vender como esclava y la lleva al lugar donde vendían los esclavos y la pone en venta. Oseas la quiere rescatar y Dios le dice, si tú la quieres rescatar, adelante. O sea, le da que tome la iniciativa a Oseas y Oseas lo hace así, va y paga el precio por esta mujer, la libera de la esclavitud, la salva de que vaya esclava y la vuelve a traer a su casa. La lava, la limpia, le da alimento. Y por ello es que yo al inicio les decía de esta historia, que era una historia de amor, porque Oseas se desvivió en amor, pero no era correspondido. Es ahí donde no hay un final feliz. La vida de Oseas la ocupa o la emplea Dios para darnos un ejemplo, tanto a su pueblo como a nosotros ahora que le vemos las escrituras, en que Él una y otra vez nos está hablando con lazos de amor, nos quiere atraer con amor, todo el tiempo está preocupándose por nosotros, por este mundo, por todo lo que sucede, y nos llama a que estemos bien con Él, a cuentas, que no estemos provocándolo a enojo, a celos con otros amantes. Otros amantes son tener una idolatría hacia unos dioses falsos, dioses que no significan nada, a ídolos, cosas hechas por el hombre, piedra, de papel, de madera, de tantos materiales que puede uno hacer. Y es lo que hacía en ese momento el pueblo. El pueblo estaba adorando dioses de otros reinos, tenían ídolos, hacían idolatría, eh, cometían un sinfín de pecados que estaban muy fuera de la instrucción que el Eterno les había dado a su pueblo. Entonces todo el tiempo les decía por medio de los profetas, regresen, regresen, dejen sus malos caminos, miren que si no lo hacen, yo los voy a traer a juicio. Y pues no entendieron. Cuando leemos toda la historia de Oseas, entendemos y podemos comprender de mejor manera el sacrificio de nuestro Salvador y por qué lo hizo. Porque estando clavado en la cruz y dijo, tengo sed, y le dan la bebida, dan a beber el vinagre, es la representación de la bebida de los celos. La representación de que él, como esposo celoso, tenía que hacer cumplir la ley, darle de beber esa bebida amarga a la mujer idólatra. Pero ¿qué fue lo que él hizo? Vino y entregó su vida por ella. Él pagó el rescate, el sacrificio, pero simbólicamente él toma esa bebida amarga que producía muerte, la toma en lugar de la esposa infiel. Toma el lugar de la persona infiel, toma el lugar de esa mujer que había ido en pos de sus amantes. Él toma el lugar y da en sacrificio su propia vida por nosotros. Por eso en la siguiente expresión, da en la cruz, la denominada sexta palabra, él expresa estas palabras, él expresa esto, perdón, valga la redundancia, él expresa consumado es, o ya está listo, ya está terminado. En español no lo identificamos bien, pero en el hebreo él dice Gomer, Gamarti. La palabra Gamarti es la etimología del nombre Gomer, que significa terminado. Allí es donde nosotros entendemos cómo se cumple la profecía que había sido dada desde el profeta Oseas, en que él iba a salvarnos de la esclavitud, él iba a tomar esa bebida amarga, él iba a tomar el lugar de la mujer adúltera, y lo hace ya estando clavado en la cruz del Calvario, expresa esas palabras, de que como el profeta Oseas, que era salvación, también su nombre llamado Yeshua, la salvación viene del Eterno, nos muestra el cumplimiento de esa profecía tan grande, de que Dios iba a dar una salvación a su pueblo. Aunque había dicho que su pueblo iba a estar injertado, o lo iba a llevar lejos con esclavitud a otros lugares, aunque había dicho por medio de los nombres de los hijos de Oseas, de que ya no iban a ser más pueblo, de que ya no eran apreciados, el profeta Jeremías y Isaías siempre estuvieran hablando también acerca de que vuelvas de mi pueblo.
has pecado, no te voy a volver a apreciar, pero tú eres mi especial tesoro, regresa, vuelve. Todo el tiempo nos estuvo diciendo nuestro Padre por medio de sus profetas. Y donde se ve el cumplimiento de esas profecías de que venía la salvación es en la figura de nuestro Salvador, nuestro Señor Yeshua, o Jesús en español como se ha sido transliterado. ¿Cómo estoy seguro de que esto es así? Bueno, el apóstol Pablo en sus cartas nos revela todos estos misterios, nos explica. Una ocasión escuché a un judío decir esto: cuando ustedes como cristianos ven las historias de Jesús o leen el Nuevo Testamento, no lo entienden. Y creen en Él, pero no lo entienden. Pero uno como judío, leo el Nuevo Testamento y lo creo, perdón, y lo entiendo. Aunque yo no creo en Jesús, entiendo mucho mejor que ustedes lo que está sucediendo ahí y los eventos. Entonces el apóstol Pablo, como un fiel judío, fariseo de fariseos, él lo dice, él se determina así, entiende la ley, entiende lo que está sucediendo ahí, y por eso en Romanos capítulo 7 nos enseña la explicación de todos estos acontecimientos. Dice así: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre en tanto éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también, vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora que estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué es lo que nos dictamina, nos juzgaba? ¿Qué parte de la ley? He escuchado que muchos dicen la ley nos juzga a toda persona, pero no es la ley, no es la ley, es el incumplimiento de la ley. Se nos decía que no, bueno, cuando se estableció la ley decía que no podíamos ser adúlteros, no se tenía que caer en infidelidades, más sin en cambio el pueblo lo hizo una y otra vez. Lo que lo está juzgando al pueblo no es la ley, no es el cumplimiento de la ley, es el incumplimiento de ella. Entonces por eso es que el apóstol Pablo dice: estamos libres de esa ley. ¿De qué ley? De lo que, de las consecuencias, de que la ley tanto decía: si tú la obedeces estas palabras, te va a venir bendición, pero si la desobedeces te vendrá la maldición. La misma ley no lo advertía. De eso es que estamos nosotros libres, libres de maldición, gracias al sacrificio perfecto de nuestro Salvador. Cuando a Jesús una mujer sirofenicia le pide que le haga un milagro, le gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, una y otra vez, sana a mi hija, sana. Y los discípulos dicen: ya despídela, está molestando. Entonces Jesús se voltea y le dice unas palabras que debemos entender muy bien. Él le dice: ¿no sabes que yo he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel? No es correcto quitar el pan a los hijos y dárselo a los perrillos. Y ella dice: sí, señor mío, pero aún los perrillos se alimentan de las migajas que caen de la mesa. ¿Qué quiere decir eso? La misión de Jesús fue salvar o rescatar a esa mujer que se había perdido, a esas tribus perdidas de la casa de Israel, aquellos que, como dice el nombre de Israel, aquellos que fueron sembrados, fueron llevados en esclavitud, y vino a rescatarlos. En, cuando en el monte Sinaí son entregadas las tablas de la ley,
Lo que está haciendo ahí es un acto de un pacto, un acto de matrimonio. Dios se casa con su pueblo, ella es su mujer, es su especial tesoro. Pero esa mujer fue infiel, entonces Dios le dio carta de divorcio. ¿Cómo se solucionó el problema de que el mismo marido la volviera a tomar o retomar a su mujer? Es porque el marido murió. Jesús o Yeshua, en representación del marido, entregó su vida, fue muerto. Entonces ahora que ha rescatado a su mujer, la mujer ya es libre de estar con el marido porque ya no pertenece al marido que murió, sino al que ha resucitado de los muertos. Pero, ¿a quién está salvando? A su pueblo. Está salvando a esa mujer con la que hizo el pacto. Entonces ahí se abre una pregunta y una cuestión, porque yo como mexicano, yo como nacido en un extranjero, que creo en el Dios de los judíos, ¿cómo puedo yo obtener la salvación que Él nos ha dado, nos ha traído? ¿Cómo puedo yo acceder a ella? Si yo creo que Él es mi Señor, yo creo que Él es mi Salvador, ¿por qué no puedo entrar a ser parte de esa mujer? Si me siento mexicano, yo nací en el extranjero. Es otra incógnita que también se nos abre, porque muchos dicen, bueno, es que hay dos mujeres. La iglesia es la nueva mujer y él ya desechó a su pueblo. Pero Pablo nos advirtió también de eso. Pablo nos explica, nos quita todo ese enredo que se ha generado y nos enseña que esto no es así. Efesios capítulo 3, ahí es donde va la resolución para con todos nosotros que no somos judíos, no somos hebreos, pero que también creemos en el Dios de Israel y creemos en nuestro Salvador. Aquí nos lo enseña también el mismo Pablo en la carta a los Efesios capítulo 3. Dice así: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo, por vosotros gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio. Noten, me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles, ahí entramos nosotros, tú y yo, son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Perdón. Que los gentiles son coherederos. Coherederos es que tienen los mismos derechos de un heredero. Somos injertados. ¿Recuerdan el nombre de Jezreel? Que Dios iba a mandar a su pueblo a ser injertado. Ahora recordemos la promesa a Abraham. Abraham se le dijo que iba a ser padre de una nación y de multitud de naciones. Y dentro de esa profecía también se le dijo que en él, en su simiente, serían benditas todas las naciones de la tierra. ¿Cómo es que logró Dios hacer eso? De la maldición hizo bendición. Porque esas tribus perdidas, esas 10 tribus que se separaron del reino, que fueron llevadas a esclavitud por todo el mundo, se mezclaron y se mezclaron y se mezclaron. Y a nuestros días, esas tribus perdidas están por todo el mundo. Tú y yo, hermano mío, hermana mía, si sientes en tu corazón que le perteneces al Dios de Israel, si sientes en tu corazón que Yeshua dio la vida por ti y es tu Mesías, tú y yo somos parte de ese pueblo. Tú y yo somos parte de esa mujer que ha sido rescatada, de esa mujer infiel, de esa mujer que se fue con sus maridos, con sus amantes, que se fue en pos de otros dioses, de otros ídolos, que estamos regados en el mundo adorando otras cosas que no tienen nada que ver con el Dios de Israel. Ahora se nos llama a regresar. ¿Por qué? Porque Él ya dio la vida por nosotros, ya nos ha rescatado, ha bebido la bebida amarga, la bebida de maldición, la ha bebido por nosotros y nos da vida y nos da esperanza. Espero y estas palabras te llenen de aliento, como a mí me lo han hecho, y también espero que guardes
y atesores este evangelio. Que el Señor les bendiga.